Bien, estamos ya en nuestro siguiente segmento del programa. Voy a dar la palabra a Asensio porque quedó pendiente algo de lo que se habló en la primera parte del programa. Por favor. A ver, yo quiero decir lo siguiente. Primero, que la diferencia entre la dirigencia que está con el gobierno y la dirigencia que estamos reclamando derechos tiene sus razones. Porque el hecho de que acá arriba se discutan, yo felizmente soy del campo, vengo de un cantón eminentemente agrícola. El hecho de que nosotros tengamos ideología acá arriba diferente no quiere decir que la gente que está con el gobierno ha terminado, o sea, con ellos se han solucionado los problemas. Dirigentes, indígenas que están con el gobierno. Claro, indígenas que están con el gobierno, son embajadores, que piensan. en fin. Entonces, en todo caso, lo que estamos diciendo, la pobreza sigue siendo igual. A mí me asombra cuando dice los niveles de pobreza han bajado. ¿Cómo hacen esa medición? Yo creo que usted, como representante del Seguro Campesino, debería de visitar a sus bases y ver cómo la gente está abandonando la infraestructura, las casas que están construyendo. Porque por falta de políticas en el agro ecuatoriano. Yo digo que nosotros somos garantes de la soberanía alimentaria del país, pero los productos que cosechamos en el campo, cada vez siguen siendo peores. La agricultura ha sido la que no ha tenido soluciones ni en los gobiernos anteriores ni en este gobierno. Totalmente abandonado ese sector. Y producto de eso es que nuestra gente comienza a seguir abandonando, viene a las ciudades. ¿Qué genera eso? Pensando que aquí hay mejores días, no. O sea, están quedando comunidades enteras abandonadas por falta de políticas de Estado. Y ahí es lo que no se busca. O sea, acá arriba yo le he visto al señor Coyahuasto que dice, no, los niveles de pobreza han acabado. Yo no sé dónde. ¿Cómo sacan ese dato para decir eso? Tal vez ahí es importante, creo que, señor, una cosa. El tema de la migración del campo a la ciudad no es un problema que viene ahora. Es un problema, ha sido constante. Pero hoy es más que nunca. No, o sea, si hacemos una cuestión real, es cierto, nosotros reclamamos incluso al gobierno la falta de políticas en cuanto al sector agrícola. El estancamiento básico de la propuesta del gobierno como tal se da en el espacio rural. No hay avance para nada en el tema agrícola. En eso creo que hay una coincidencia con ustedes. El tema de la pobreza. Habría que ver las mediciones reales, cómo se están haciendo y cómo están. Pero de ahí a hablar de la cuestión migratoria, cuando la cuestión migratoria es un problema que ni siquiera creo que es un problema, la cuestión migratoria es algo que ha sido constante, y constante en la vida de la humanidad como tal. De ahí habría que ver también la cuestión, creo, importantísima, el hecho de que en las bases como tal, nuestras organizaciones coinciden en problemas, coinciden en espacios físicos. Y creo que lo importante sería que empecemos a ver las coincidencias que tenemos también como dirigentes. Yo también vengo, por supuesto, de un espacio absolutamente rural. Soy del cantón Mira, de la provincia del Carchi, un cantón absolutamente agrícola. Y por supuesto que yo... Están juntos. Ahora, lo que digo es una cosa, en las bases coinciden con las exigencias y los planteamientos. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Las dirigencias están separadas. El tema es hay que buscar un acercamiento con las dirigencias. Ahora, ¿no hay el riesgo de que el gobierno los haya dividido? A ver, yo creo que las coincidencias en temas de afrontar los problemas que tenemos pueden llevarnos a una cuestión evidentemente o independientemente del gobierno como tal. Porque hay necesidades que no se han solucionado. En eso nosotros somos absolutamente claros. El tema de la tierra, nosotros como Confederación hemos elaborado una propuesta de ley que está fuera de la propuesta de ley que hicieron la FENOCIN con la red agraria, que es una cuestión, sí, un poco más afín. Bueno, pero eso hay que debatir, eso hay que discutir. Hemos estado, por ejemplo, en algunos espacios hemos coincidido con dirigentes también de la CONAIE, en el espacio de la Mesa de Políticas Públicas, donde participamos alguna vez con Luis Contento, por ejemplo, donde decíamos, veamos cómo vamos como organizaciones, fuera de los espacios gubernamentales como tal, coincidiendo sobre estas cosas. Son problemas comunes. Ahora, eso es una dimensión, ¿no? La dimensión en la cual las organizaciones sociales unifican plataformas, encuentran liderazgos, ¿no es cierto? Esa es una cuestión que tiene que operar fuera de la dinámica estatal. ¿No es cierto? Porque de lo que hizo el gobierno desde el inicio ha sido también estatizar la participación social. Pero el gobierno debería impulsar, motivar, generar espacios para estos debates. Pero Andrés, porque si es la palabra divina la que se impone, pero ¿para es qué? que esa es una dimensión a la que me quería referir. Las organizaciones de la sociedad, lo que se llama sociedad civil, que tenga su propia dinámica. Lo que es grave y lo que es pernicioso y destructivo es la imposibilidad, no solamente del sector indígena, sino de todos los sectores de la sociedad. Aquí no se puede establecer diferencias, ¿no es cierto?, por extracto social, por nivel socioeconómico, con todos los ecuatorianos. Está cerrada. El gobierno ha amurallado al proyecto Alianza País. El gobierno habla, el presidente habla para los convencidos, para su grey.
El presidente no habla para el Ecuador. Ok, Edgar. El presidente Mujica dice que la democracia es el diálogo infinito. Y yo creo en ese Tupamaro y creo firmemente. Aún a riesgo de que nos llamen ingenuos, aún a ese riesgo. Con el compañero Luis Contento, y lo digo públicamente, nos hemos reunido y hemos dialogado. ¿Sí? Y hemos abordado el tema del CODEMPE. Y le hemos dicho, no se pueden utilizar los recursos del Estado como herramienta de chantaje. Y hablo de hechos puntuales y concretos, como lo hemos hecho con el CODEMOC y con el CODAE. Creo que los hechos hablan mejor que las palabras. Esa ha sido nuestra conducta. Hay que debatir una ley agraria, como señala el compañero. Los invito a eso. Discutamos, debatamos, construyamos una democracia participativa. Pero eso fue, yo le quiero hacer una pregunta al señor subsecretario. ¿Hay dos gobiernos en este país, señor subsecretario? Porque usted está describiendo un gobierno que no existe. ¿O ustedes tienen un gobierno paralelo que habla de la democracia, del respeto a las organizaciones y de un diálogo y un lenguaje distinto? Por eso yo entiendo, ¿no es cierto? Entiendo, yo con el movimiento indígena tengo discrepancias conceptuales y ideológicas muy grandes. Pero desde el punto de vista de la estrategia, es obvio que los sectores indígenas digan, hablamos con el presidente de la República. No voy a usar las expresiones del presidente que son despectivas, aquello que dice, habla con los dueños del circo y no con los payasos, que le ha dicho eso. Pero el sector, usted lo repite. El señor indígena, los dirigentes indígenas dicen, hablan con el presidente. ¿Por qué? Porque él es del gobierno y ese presidente, señor subsecretario, ese presidente no cree en el diálogo, ese presidente no cree en la democracia, ese presidente habla con los corifeos, no con aquellos que son opositores. Vamos a aclarar, permítanme. Sí. ¿Por qué nombra a Rosa Mireya Cárdenas ministra de la Secretaría de Pueblos? Para tener un discurso de izquierda o para atender a un sector de izquierda. Tu visión, Andrés, que la respeto. Nosotros creemos, y lo digo públicamente, sin ningún condicionamiento, una relación de respeto del presidente con la compañera y con el ministerio. No nos han dicho dialoga con ellos y con estos no. Por eso voy a hablar de un hecho concreto. Gatazo, 26 de enero, más de 15.000 indígenas, recordando la gesta alfarista. Ahí estuvimos con el movimiento indígena, con muchos sectores, permanentemente dialogamos. Yo recuerdo el alcalde de Colta, de Pachacuti, y con el compañero conversamos y hablamos. Él reconoce la política social del gobierno, sin ninguna duda. No olvidemos, compañeros, que el día de ayer se reunió la dirigencia de la marcha con el presidente de la Asamblea. Bueno, pero fue necesaria una marcha. Sí, fue necesario. Entonces había que utilizar un mecanismo de presión. No hay dos gobiernos, no hay doble agenda, hay un solo discurso. Yo creo, compañeros, que hay que mirar para adelante. Necesitamos un programa, un plan, no solo una ley. Y también los actores y los papeles en ese programa. Ahora, nosotros estamos dispuestos a eso. Quiero mi voluntad de ese tema. Lo que tiene que estar claro, la acción del día de ayer, o sea, está demandada y está enmarcada en la discusión de la ley de aguas. Ahí se está diciendo, nosotros hemos dicho que no se privatice el agua, que la Constitución no garantiza. Lo que estamos demandando es que se desprivatice el agua. Y hasta el momento no se ha hecho. Que haya un reparto equitativo del agua. Por otro lado, también lo que estamos demandando, perdón, es que el tema del alto costo de la vida, cuando el movimiento indígena en el 90 y de ahí para acá ha venido siendo actor protagónico, ha venido demandando una serie de cosas, y entre ellas conquistas, citando como ejemplo, de no ser que el movimiento indígena se hubiese levantado y los sectores sociales se hubiesen levantado, como el día de ayer se hizo, pese a las acusaciones que haya que no nos interesa en este momento, el subsidio al gas se hubiese ido. ¿Eso reclamamos solo para nosotros? No. ¿O acaso nos está beneficiando el pueblo? Ahora, esa es una lección hermosa, Edgar, que ellos han enseñado. Y nosotros lo valoramos. Han luchado, han salido a las calles a defender a todos, ¿ah? Ahora detuvieron la aplicación del modelo neoliberal. El tema aquí tiene a uno de sus representantes. Ahora de todo ese modelo social cristiano y partidocrático que se quiso imponer aquí. El reclamo y que ustedes
con su lucha y muchos actores impedimos que se haga. Yo le hago la siguiente reflexión a propósito. Si no salimos a las calles, no somos del famoso modelo neoliberal. Yo creo que hay que reconocer al presidente Correa, que ha logrado lo que ningún gobierno neoliberal pudo hacer, que es privatizar Petroecuador. Porque resulta que ahora Petroecuador ha entregado a empresas privadas. Dejo de lado, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Señalo el hecho. Entonces, cuidado, uso una expresión coloquial, que cuidado escupe el cielo. Porque lo que ha sucedido en este periodo, primero, desmontar todo el poder de la fuerza sindical en el sector público. Eso no lo logra ningún gobierno neoliberal. Privatizar Petroecuador. Agredir como ha agredido al MPD, con lo cual estoy de acuerdo con la calificación que usted hace hace un momento. Pero fueron aliados del gobierno, pues. Este doble discurso, esta falta de consistencia, esto que yo le llamo un poco duro, pero eso describe corrupción intelectual, ¿no? Es lo que agobia al Ecuador. Seamos coherentes. Vamos por una línea, ¿no es cierto? No la línea del gobierno, ¿no es cierto?, que utiliza al sector indígena, que utiliza al MPD, y dispone de ellos cuando ya no son útiles a una agenda. Usted mismo decía en el interín, ¿no es cierto?, se refería al señor Alexis Mera como un conspicuo social cristiano. Bueno, el señor Mera, ¿no es cierto?, participa en forma protagónica en el gobierno, haciendo una serie de acciones que son contrarias al interés de la democracia. Ok, vamos, usted estaba en el uso de la palabra. Sí, aquí hay dos proyectos. El proyecto partidocrático, oligárquico que sembró de miseria a este país, ¿sí? Y un proyecto de la revolución ciudadana, que se ha definido como bolivariano y como alfarista, que ha generado progreso en este país. Reitero, presupuesto general del Estado, más de 26.000 millones de dólares. Ayer decían los líderes de las juntas parroquiales, los presidentes, realmente hay recursos, pero falta mucho por hacer. Pero perdón, como lo señalaba el presidente. ¿Son generados por el presidente de la República? Son generados por una política de Estado que, como señalo, solo en el tema de impuestos. Aquí no pagaba impuestos la oligarquía, jamás, solo los pobres. Más de 9.000 millones El proyecto de institucionalización del SRI, ¿cuándo arranca? ¿Quién arranca ese proyecto? El presidente Correa hereda un proyecto exitoso del pasado. Ahora, incrementa los impuestos y obviamente la recaudación pero sube, mejora la recaudación, de acuerdo, hace más eficiente, yo creo que está bien, sobre todo a la oligarquía y a las empresas. Bien, pero de ahí decir, ¿no es cierto?, que esos 9.000 millones yo no creo que el tema de los impuestos, sí tenemos como ejemplo el impuesto verde. ¿Quiénes van a pagar ese impuesto verde? Clase media. ¿Acaso no es la clase media? ¿Acaso los carritos viejos que nuestros compañeros en las comunidades han comprado? Hay que hablar así en términos muy claros. Los carritos usados, viejitos que han comprado nuestros compañeros, son los que están pagando el impuesto verde. ¿Acaso los carros de lujo, los carros págame los impuestos? Ordóñez va a pagar el impuesto verde? No es cierto. Del señor Ordóñez. No es cierto. A ver, creo que reitero el hecho de que hay faltas que tienen que irse presionando para que se cumplan. El tema creo que es importante el hecho de que nosotros que tenemos coincidencias ideológicas bastante cercanas. ¿Con quién? Con la CONAIE, con los espacios del sector indígena. En un inicio habíamos coincidido en apoyo al gobierno como tal. Nosotros, creo que es importante decirlo, damos el salto en el hecho de hacer la pelea desde adentro también. En el hecho de que sí, y hay que reconocer, por supuesto que hay gente de extrema derecha en el gobierno, pero no por eso nosotros tenemos que, como organizaciones sociales, como organizaciones campesinas, mantenerlos en la actitud siempre de estar el no a todo y haciendo la pelea solo desde... O sea, ¿usted está de acuerdo con que a la gente se le cobre el impuesto verde? Por decir? No, lo que estoy diciendo es que hay que pelear desde adentro. Hay que hacer los cambios. ¿Qué se ha ganado en estos 5 años peleando desde adentro? O sea, no se ha ganado nada. O sea, para mí... Ejemplos absolutamente claros, lo que puse rato. El tema del seguro campesino, que es un tema absolutamente que nos compete. Antes, ¿a cómo estaba la pensión jubilar del seguro campesino? Deberíamos de haber pensado en la $3 mensuales del agua, la pensión del jubilar. Eso no se está demandando. No, es que eso ya se ha conseguido. Y lo que estamos demandando es otra cuestión, en el tema agrario. Y las demandas de nosotros van en una construcción desde adentro. Como dije, nosotros hemos elaborado una ley de tierras donde se proponen cambios fundamentales. La cuestión de un fondo de tierras, la reactivación de la producción en cuanto a crédito, todo eso está planteado. Pero la diferencia es que nosotros estamos peleando desde adentro. La cuestión es no solo estar en mantenerse toda la vida. ¿Desde adentro les ha dado el resultado?
Creo que sí, por supuesto, y lo que dije, el tema del seguro campesino es evidencia de eso. Una demostración de eso. Hay una cuestión clara de atención ahora, de mejora en la atención al seguro campesino y las bases de la comunidad, sobre todo en Cayambe, por ejemplo. Demostrarán que sí hay un avance en eso, que falta el agrario, por supuesto, pero lo que digo es que no deberíamos tener como organizaciones sociales el hecho de solo estar desde afuera lanzando la piedra, sino también hacer una pelea más desde adentro. Yo quiero reiterar que nuestro país tiene una gran potencialidad agraria, que aquí falta una revolución agraria y que esa no la va a hacer la derecha, ni Guillermo Lasso, ni la oligarquía que aspira a ganar las elecciones el 2013. Eso solo la podrán hacer las organizaciones y un gobierno revolucionario, que tendrá que profundizarse, como lo ha señalado el presidente Correa. Ese es un discurso electoral el que usted formula en este momento. Estoy señalando objetivamente la realidad. Quiero puntualizar las mejores tierras, la mejor luminosidad, la potencialidad de agua, lo tenemos como país. El año pasado a nivel mundial los alimentos subieron en más de un 10%. Nos decía un compañero de Anecacao, un dirigente, si los chinos se comen en vez de una barrita de chocolate, 2 barras de chocolate... ¿Usted recuerda cuánto costaba la libra de azúcar a la llegada del presidente Correa? No recuerdo. Pero sí quiero señalar que hay una potencialidad como país. El tema es que esta camisa de fuerza, ¿sí?, que es aún las injusticias que existen, sean rotas, desarrollar un proyecto productivo construido colectivamente. No estoy de acuerdo con lo mesiánico, por eso convoco al diálogo. El colectivo hubiese sido bueno cuando demandábamos en la Asamblea al señor Abril, que era presidente de la Mesa de Soberanía Alimentaria, demandábamos de que se recojan los puntos para la discusión de la ley de aguas que se estancó en el 2010. ¿Qué es lo que hicieron ahí? El señor muchas de las veces cogía y en forma así malcriada salía de la asamblea y nos iba dejando sentados ahí. Y esa es una forma de abrir el diálogo, esa es una forma de recoger la demanda de la gente, ¿no? El señor subsecretario, y yo elogio eso, parafraseé hace un momento expresiones del presidente Mujica. Y decía usted, Mujica dice que la democracia es el diálogo infinito, ¿cierto? Pero al mismo tiempo genera habiendo reproducido estas expresiones, al mismo tiempo entra en la descalificación de los sectores que no piensan como usted piensa. Y empieza a motejar de neoliberales, de la derecha. Señor subsecretario, señor presidente de la República, el éxito de un país depende que todos los sectores ideológicos confluyan en un proyecto. Pero es imposible. Andrés. Son intereses, pero perdón, y esa es la efervescencia de una comunidad. Pues. Pero Andrés, recoge los hechos de la historia. Esto ha sucedido en los países que ahora tienen éxito en la superación de la pobreza. En base a una concertación se puede lograr. Eso se llama cohesión social. Eso se llama cohesión social. Yo no quiero decir, ¿no es cierto?, que solamente en el gobierno del revolucionario, de la derecha, puedan hacerse X cosas. La manera en que se van a lograr las cosas en una sociedad que tenga viabilidad futura es que se logre los consensos sociales que den estructura, lo que decía al inicio de mi intervención, que den estructura a las transformaciones. Si esos consensos no existen, se van a derrumbar como se han derrumbado los procesos de intentos de cambios de los... Pero fragmentación en la sociedad. Entonces, y en un momento si dado la derecha, se si el gobierno persiste en esta visión sectaria, dogmática, amurallada, probablemente haga unos cambios que no se van a poder sostener en el largo plazo. Y la garantía de éxito es que esos diálogos, dados en un ambiente de respeto, de tolerancia, de ánimo de concesión, es eso la negociación y el debate, permitan construir espacios en los cuales todos sintamos que alguna parte de lo que queremos está representado. Tengo que ir a la publicidad, tengo un corte comercial que atender y enseguida volvemos para continuar con el análisis de este tema que estamos planteando en la mesa de En la Polémica.